Bienvenidos a la entrevista de Nuevo Mundo Televisión. Gracias por su sintonía a través de la radio. Ya estamos por acá para platicar de temas interesantes, como siempre lo hacemos a través de la televisión. Bienvenidos. Canal 29 es nuestra frecuencia y en 96.1 usted nos sigue a través de Radio Nuevo Mundo y nos puede seguir igualmente a través de nuestras redes sociales como Nuevo Mundo GT. Vamos a platicar con la presidenta de la Fundación Esquipulas para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la Integración. Está con nosotros la licenciada Olinda Salguero, que en su hoja de vida es extensa y yo pude resumirla en 2 puntos, que tiene, varias maestrías, pero entre otras tiene una maestría en integración regional y una maestría en comunicación multimedia. Licenciada, bienvenida. Muchísimas gracias. Sobre todo soy un aprendiz, así que eso es lo más importante. Eso es importante porque a todos nos toca aprender todos los días. Nunca hay que dejar de aprender. Exactamente, y ahí entiendo su razón de por qué tantos títulos universitarios, por qué tanto interés en la academia. Pero, licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Le ha tocado presidir una fundación que en sus inicios la presidió el expresidente Vinicio Cerezo, presidente guatemalteco, que abre la nueva era democrática en Guatemala en 1986 al 91. Y pues ha venido trabajando en esa tarea que yo creo que muchos guatemaltecos, nace el sueño de la integración hace muchísimos años, la revolución de 1871, es clara en eso, pero recientemente se retoma el tema y la Fundación Esquipulas ha venido trabajando en eso. Cuéntenos un poquito para poner en contexto a nuestra audiencia de la radio y a nuestra audiencia de la televisión, ¿qué es la Fundación Esquipulas? ¿Qué es lo que hace? Muchísimas gracias por la invitación primero y un afectuoso saludo a la gente que nos sigue en la televisión y también en la radio, como usted bien menciona. Pues bueno, en realidad la Fundación Esquipulas se inspira en todo el proceso de paz de Centroamérica que conmemora precisamente en 2025 38 años, son todos estos acuerdos de paz que le dieron pues estabilidad, democracia y ese impulso a la región. La fundación pues ya empieza más adelante, de hecho en 2008 fue establecida por el presidente Vinicio Cerezo, pues porque él obviamente fue uno de los principales impulsores y firmantes de estos acuerdos de paz de Esquipulas, y la fundación ya lleva 17 años trabajando en todos estos temas de formación ciudadana, de liderazgo, de diálogo político en torno a la paz, a la democracia, al desarrollo, a la integración. Así que llevamos un trabajo pues muy arduo. Yo le contaba que pues tuve el privilegio de estar desde sus inicios en la fundación, primero en la dirección y luego pues con una pausa por un trabajo un sombrero más intergubernamental, trabajando siempre en temas vinculados en el sistema de integración centroamericana, y ahora pues que me han dado el privilegio de presidir la fundación. El presidente Cerezo sigue siendo el fundador y el presidente emérito de la Fundación Esquipulas, pero nosotros estamos pues muy comprometidos en trabajar con las generaciones jóvenes, con los liderazgos emergentes de Guatemala y de toda Centroamérica. Buena parte del trabajo que la Fundación Esquipulas ha realizado en estos ya 17 años está vinculada con la formación de nuevos cuadros y de liderazgos emergentes que ya los vemos. Ayer me llenaba de satisfacción recibir una carta de uno de estos jóvenes que han sido parte de nuestros procesos de República Dominicana y me invitaba a su toma de posesión como director de una importante institución del sector privado en República Dominicana, y así en Guatemala, en Honduras. Hemos trabajado con muchísimos jóvenes y yo creo que ese es el corazón del trabajo de la fundación, la formación ciudadana de liderazgos emergentes. ¿Hasta dónde alcanza la proyección en este momento de la Fundación Esquipulas? Porque, si me habla de Dominicana, por el área que conformamos, supongo que también tienen de alguna manera alguna participación o incidencia en lo que se hace en esos países. Sí, bueno, en estos 17 años hemos ido tendiendo muchos puentes y tejiendo alianzas en toda la región centroamericana, y eso para nosotros incluye también República Dominicana, aunque es más del Caribe, porque en el marco del SICA, del Sistema de Integración, República Dominicana es uno de los países miembros, así que seguimos trabajando con ellos también ahora desde sociedad civil. Además, porque la Fundación forma parte de algo más amplio que nosotros hemos denominado Ecosistema para la Transformación Social, y ahí está
está la Fundación Esquipulas en estos temas que mencioné, pero también está Fundaeco, que trabaja todo el tema de ecodesarrollo y conservación, bueno, ya desde 35 años. Está también la Fundación Paz Global, que tiene 22 capítulos alrededor del mundo y nosotros representamos a Centroamérica. Y también la Misión Presidencial Latinoamericana y del Caribe, que trabaja pues ya a un nivel más continental con expresidentes de todas las tendencias y eso nos da pues ese alcance o esa trascendencia que va más allá de las fronteras de Guatemala y de Centroamérica, con una visión internacional latinoamericana, pero también más global. ¿Qué ha significado para la Fundación, bueno, el hecho de ser creada, obviamente, por el expresidente Benito Cerezo, pero habiendo sido él el que abre la nueva era democrática de Guatemala, tiene una connotación particular para la Fundación y para quienes la perciben? Yo creo que tiene no solo una carga muy positiva, sobre todo porque muchos coincidimos, cuando estamos analizando las cosas decimos es que ya no hay liderazgos, es que los liderazgos están muy débiles, hace falta esto, hace falta aquello. Para la Fundación, que haya sido establecida por, yo diría, una persona con consecuencia histórica de sus valores democráticos, de su trabajo por Guatemala, por Centroamérica, en términos de paz, de democracia e integración, pues es un plus, es un extra, porque pues lo hablábamos ahora antes de iniciar, y son pocas las personas que podemos decir que tienen más de 60 años de servicio público, de vida pública, y eso para la Fundación agrega legitimidad, porque estamos trabajando por caminos que no necesariamente abrimos nosotros, sino que otras generaciones han tenido la enorme responsabilidad de abrir, y eso nos da un respaldo fuerte, nos da pues una consistencia también conceptual, diría, de los temas en los que trabajamos, y un compromiso histórico con el presente y con el futuro que trasciende todo ese trabajo previo. La Fundación tiene tres aspectos que a mí me llaman la atención. La paz, es decir, está fundada o está creada para promover la paz, la democracia y el desarrollo, y además de la integración. Son cuatro aspectos que yo creo que son la aspiración de todo ser humano: vivir en paz, vivir en democracia, vivir con desarrollo, y en el caso de Centroamérica, ese sueño que hemos tenido de siempre de la unificación centroamericana. Sí. ¿Cómo ha ido ese trabajo de pacificación? Porque ha sido una región muy convulsa. Sí, bueno, la verdad es que como la Fundación se inspira en el proceso de paz de Centroamérica, que son los Esquipulas, y los Esquipulas, para hacerle un rápido recuento a la gente que nos ve y nos escucha, en realidad cambiaron para siempre el rostro de Centroamérica. En 1986, solo para poner algunos datos, habían 400,000 muertos en toda la región por las guerras, más de 100,000 desplazados, una enorme cantidad de desaparecidos. La región era otra, y esta región tan pequeñita, porque es una región pequeña en comparación de países como Brasil, como México, como otros, se estaba desangrando, nos estábamos matando entre hermanos. Éramos la preocupación de países más grandes que decían, no puede ser que esa región tan pequeñita esté teniendo estas guerras que están diezmando su población, que están evitando su proceso de desarrollo. Y entonces por eso la Fundación trabaja estos temas, porque está ligada al proceso de Esquipulas, que le dio paz a la región, porque Esquipulas 1 fue en el 86, precisamente en este pueblo nuestro de transfronterizo, claro. Esquipulas, la capital centroamericana de la fe, porque además para conseguir la paz en Centroamérica se necesitaba un milagro, y por eso también se hacen Esquipulas. Luego vino el Esquipulas 2 en el 87, que estableció todo el procedimiento que iba a seguir la región para construir su proceso de paz. En el 89 fue la desmovilización de la resistencia en Nicaragua, podríamos decir que fue su proceso de paz. Claro. En el 91, gracias a este impulso, se crea el sistema de integración centroamericana, que su sede está en El Salvador. En el 92 firma la paz El Salvador, y finalmente Guatemala en el 96 firma la paz. Es un proceso de construcción de paz de 10 años que nace en Esquipulas. Y los Esquipulas le dieron también a la región estabilidad política e institucional. Se institucionalizaron las democracias, porque hasta en ese entonces solo Costa Rica tenía procesos democráticos, un proceso democrático más consistente y sostenido, nosotros no. De hecho, para Guatemala, y ese no es un dato menor, en más de 200 años de vida republicana, solo hemos tenido 2 espacios democráticos. En 1944, con la revolución, con la primavera democrática que
que se conoció, que solo duró 10 años, y luego este proceso que nace también en ese espacio más regional de los Esquipulas, que ya conmemoramos 40 años. Entonces, los Esquipulas son paz, democracia e integración, porque como usted bien dice, el proceso de integración viene de antes, pero las guerras lo habían detenido y realmente no estaba funcionando. Es hasta los Esquipulas que se da este impulso, que se crea el SICA ya con una visión más integral, ya no solo económica, sino ambiental, social, de seguridad, más amplia, y sobre esa base hemos venido construyendo esta región que es totalmente diferente, aunque tengamos problemas, este país, que aunque tengamos todavía muchas cosas que trabajar, no tiene nada que ver con lo que era en 1985 y antes. Sin duda, ha cambiado mucho, aunque en el contexto del que hablamos del pasado estamos hablando de guerras, de confrontación entre bandos, en el caso de Guatemala, guerrilla y ejército, en el caso de El Salvador igual, en el caso de Nicaragua también, pero los contextos han cambiado. Ahora digamos que se logró la pacificación en cuanto a las guerras, pero ahora las preocupaciones y la inseguridad crean otro tipo de conflictos que hace que no se viva tan en paz. Nos hace falta alcanzar la paz social, que lo que tiene es una base de desarrollo que no hemos logrado alcanzar para todos. Logramos la paz política, que nos dio las condiciones para seguir trabajando en nuestro proceso de desarrollo, y que esa paz social, que es la que se traduce en menos inseguridad ciudadana, en mejores condiciones de vida, pueda sentirla el ciudadano. Y además, que esa democracia, que no es solo cada 4 años cuando vamos a elegir autoridades, sino que la democracia es una forma de vida. Y a decir verdad, aunque tenemos 4 décadas ya de vida democrática, yo diría que nos hace falta aprender muchísimo para saber vivir en democracia. Porque la democracia no es solo para el gobierno y para las elecciones, como digo, sino es cómo nos relacionamos nosotros, cuál es la relación que tenemos con el vecino, cómo somos cuando vamos en el tráfico, tiramos o no tiramos la basura. En realidad, la democracia es todo un sistema de vida en el que todavía tenemos que seguir trabajando porque no está tan arraigado en nuestra cultura. Y usted señala algo que es muy importante para conseguir la paz. Y para conseguir la democracia se necesita algo que es muy importante, el desarrollo. Sí. Y ese desarrollo tienen que promoverlo los gobiernos, y eso es lo que nos ha hecho falta. 40 años de vivir en democracia en Guatemala, ¿qué ha significado y qué rol o cómo ha trabajado la Fundación ese tema? Bueno, yo para empezar voy a decir que yo creo que en el asunto del desarrollo todos somos socios. Ustedes, los medios de comunicación, por supuesto, el gobierno tiene un rol prioritario de conducción, los partidos políticos, el sector privado, la sociedad civil, las universidades, la academia. La verdad es que en el asunto del desarrollo todos somos socios. Y creo que, aunque hay muchísimas cosas en las que seguir trabajando en Guatemala, hay que enfocarnos también en los avances. Es decir, si tomamos qué nos ha dado la democracia en 4 décadas, por mencionar algunas cosas muy puntuales y relacionadas con los medios: libertad de expresión. Realmente una sociedad que quiere desarrollarse tiene que tener libertad de expresión. Y la libertad de expresión se ha consolidado en estos 40 años gracias a la apertura democrática. Si vemos también, y yo creo que muchos lo recordarán, algunos no, yo aprendí a andar bicicleta en estos montículos que todavía habían en las calles, y no tengo tantos años, en estos montículos que estaban en las calles, porque nuestra realidad de infraestructura era otra. Claro, ahora podemos decir, miren cómo están las carreteras, qué le pasa a los caminos, y eso hay que trabajarlo. Pero este país se transformó, incluso a nivel local. El situado constitucional que se estableció en la Constitución, que podemos hablar muchísimo si esto hay que mejorarlo y demás. Lo cierto es que el hecho de que los municipios pudieran tener presupuestos propios, que pudieran tener ese traslado de fondos del gobierno central, ha permitido el desarrollo que ahora vemos a nivel comunitario, a nivel local. Digamos que de alguna manera los municipios que lo han podido administrar correctamente, porque ese es un punto interesante. Esa es otra historia, porque digamos que a 40 años hay muchas cosas que revisar. Porque obviamente habían algunas medidas como de emergencia o transitorias que se terminan quedando, pero por ejemplo a nivel de exportaciones, el país ha cambiado, es decir, nuestro modelo económico es uno diferente. Si uno ve la economía de Guatemala, sobre todo en comparación con la centroamericana,
hay que reconocer que Guatemala es un país que va liderando en muchos aspectos. Y con esto yo no quiero decir que esto es Alicia en el País de las Maravillas y que todo está bien. Al contrario, hay que seguir trabajando para cambiar lo que no está bien, pero lo que debemos reconocer es que tenemos una base con el respeto a los derechos humanos, con el tema de, por ejemplo, un Tribunal Supremo Electoral en las circunstancias que lo tenemos, el hecho de poder resolver nuestras crisis políticas en el marco de la institucionalidad. El punto, licenciada, es que, bueno, Guatemala ha vivido diferentes momentos. Sí. Arrancamos la nueva era democrática con el gobierno del presidente Vinicio Cerezo, luego viene el gobierno de Jorge Serrano Elías, ahí hay una interrupción por un autogolpe de Estado. Terrible, apenas llevábamos un par de añitos y ya querían volver. y sin embargo, creo que el país y la institucionalidad logró defender esa democracia, esa soberanía que el pueblo tiene. Y tenemos hasta el momento diferentes estadios que hemos vivido y que nos han ido colocando en posición distinta al resto de países de Centroamérica. Pero desde la evaluación y desde el trabajo que hace la Fundación, ¿cómo evalúan 40 años de democracia? Los evaluamos con sus luces y con sus sombras. Para que haya una sombra tiene que haber luz. Y realmente creemos que estos 40 años de democracia le han dado al país mejores condiciones casi que en todos los temas. Por ejemplo, si hablamos del tema ambiental, yo creo que democracia se escribe también en verde porque hemos logrado establecer una política ambiental que se ha mantenido en el tiempo, que hay que profundizarla, que no es suficiente, pero si lo vemos a nivel de áreas protegidas y de la riqueza natural y cultural que tiene el país, eso es una realidad objetiva. El hecho de poder reconocernos como un país diverso, multicultural, plurilingüe, eso también es en democracia que se ha ido dando el reconocimiento a los pueblos indígenas y la posibilidad de que ellos también están peleando todos los días por más derechos, por poder vivir plenamente esa ciudadanía que al final de cuentas, y ayer conmemorábamos el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, por ejemplo, que ese es otro tema también, la apertura que ha tenido el país. Aún somos uno de los países en Latinoamérica que tiene menos mujeres en el Congreso, que no ha tenido una mujer presidenta, que todavía estamos diciendo por primera vez una mujer en la presidencia del CACIF, no tenemos una mujer rectora. Bueno, hay muchas cosas en las que se tienen que trabajar, pero el hecho de estar teniendo la posibilidad de vivir ciudadanías plenas, que es poder ejercer nuestros derechos de mejor manera, es una realidad que lo permite la democracia. Por ejemplo, si somos muy objetivos, los informes dicen que para las niñas tienen que pasar 200 años, esos son, ¿qué? Unas 10 generaciones, para que puedan vivir plenamente sus derechos. Eso es una aberración que debemos cambiar, pero la democracia permite eso. Usted lo mencionaba, el intento de autogolpe, una vez recién inaugurada, estrenándonos en democracia, ya había un intento de autogolpe, pero se solucionó en el marco institucional. Incluso en la elección del 2023, con todo el problema que tuvimos, se terminó solucionando en el ámbito institucional. En el último índice que mide la democracia, mientras todos los países a nivel internacional han bajado, Guatemala subió 8 puntos. Eso es interesante porque habla de que esa movilización ciudadana que hubo de la juventud, de las juventudes y de los pueblos originarios, pues también tiene una connotación a lo interno de nuestra cultura y de cómo estamos viendo esta democracia. Pero el hecho de poder resolver nuestros problemas en el marco institucional es importante. El presidente Cerezo creo que coleccionaba intentos de golpe de Estado. Entre intentos de asesinato antes de llegar a la presidencia y de intentos de golpe de Estado, yo hice un trabajo de investigación de la paz en Centroamérica y dije, bueno, voy a investigar este tema. Y de 1981 a 1990 encontré 9 sucesos entre intentos de asesinato e intentos de golpe de Estado. Entonces, aunque hay la tentación, hay sectores que todavía tienen la tentación de esas regresiones. Que afortunadamente ya ha ido disminuyendo.
Todavía existen, pero existe. se soluciona en el ámbito institucional. Creo que hemos tenido momentos bien interesantes. Hay que recordar el 2015, el 2023. Vamos a hablar de eso más adelante, sí. de cómo la Fundación ha ido contribuyendo a que los ciudadanos de cierta manera, o incidiendo para que los ciudadanos de cierta manera vayamos entendiendo esas formas de convivencia en democracia, esas formas de convivencia en paz. Estamos conversando con la licenciada Olinda Salguero. Ella es presidenta de la Fundación Esquipulas para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos conversando con la licenciada Olinda Salguero, presidenta de la Fundación Esquipulas, hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y a través de la radio. Usted nos escucha, ¿no? Y nos sigue igual a través de nuestras redes sociales. Hay muchos momentos que hemos vivido los guatemaltecos y yo me imagino que habrán hecho ya un análisis, una evaluación de la Constitución que tenemos, que se aprueba en 1985 y que es la que hasta el momento nos rige. Y es la que nos marca de cómo deberíamos de vivir los guatemaltecos. Esa Constitución nos ha librado del autogolpe de Jorge Serrano Elías, en el momento crítico que vimos en el 2015 y también el momento crítico que recientemente vimos en el 2023. ¿Cómo han analizado? ¿Cómo ven la Constitución respalda ese respaldo que la Constitución le da a la institucionalidad? La verdad es que la Constitución que está vigente en Guatemala es un instrumento muy valioso, porque conceptualmente es humanista, se pone el énfasis en el ser humano. Realmente nuestra Constitución es de avanzada. Estábamos hablando de temas de desarrollo y desde una visión de desarrollo local, por ejemplo, muchísimo antes de los objetivos de desarrollo del milenio o de los objetivos de desarrollo sostenible. Es una Constitución que todavía no ha terminado de desarrollarse plenamente, lleva poco tiempo, podríamos decir. Es una Constitución que tenemos que revisar también. A lo mejor algunos temas ahí están pues muy hijas de su época, ¿no? Como solemos decir, veníamos saliendo de gobiernos más autoritarios. En medio de un conflicto armado. Veníamos saliendo, era otro contexto. Entonces, 40 años después las cosas han cambiado, como hemos hablado, habría que ver. Me parece que es una caja de Pandora, ¿verdad? Total. Todo el mundo tenemos miedo de meterle mano a la Constitución, pero yo creo que hay muchas coincidencias de sectores, de actores. Primero, de que no se ha terminado de desarrollar por completo, que todavía es un instrumento que tiene mucho para que podamos aprovecharlo. Y por otro lado, de quienes también coinciden en que es necesario revisarla en algunas cosas que podrían ayudarnos a avanzar más. Lo cierto es que es un instrumento muy visionario que ya hace 40 años, porque eso es cierto, son 40 años de la Constitución, 40 años de la democracia y 38 años de los acuerdos de paz de Centroamérica. No son solo efemérides y datos al azar. En el caso de Guatemala, en todo caso, es una efeméride muy incidente. En realidad, tiene una incidencia total en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. La gente que nos está escuchando y que dice, ¿yo qué tengo que ver con eso de la Constitución? Y aquí qué bonito que hablen de paz, de democracia, pero yo tengo que ir a trabajar. En realidad, tiene muchísimo más que ver que lo que pensamos, porque la política, al final del día, es la gestión del espacio público que todos compartimos, usted y yo, ustedes allá y los que escuchan en la radio también. Entonces nos involucra, nos compete. Totalmente. Sí, yo creo que si los guatemaltecos nos involucráramos más en ese tema, podríamos asumir un compromiso distinto con el país. Después después de los hechos del 2015, ¿cómo evalúa la Fundación Esquipulas la paz, el desarrollo y la democracia en Guatemala? ¿Qué pasó en ese momento y cómo eso nos detuvo, nos hace avanzar o nos hace retroceder? Bueno, en realidad yo creo que ese año es muy importante porque creo que todos salimos a las calles hartos de la corrupción y en contra de la impunidad y cansados de muchas de las cosas que estábamos viviendo, y otra vez se logró resolver en el marco institucional. En realidad, ese año, y lo recuerdo porque con esto de los 40 años de la Constitución, de la democracia y los 38 de los acuerdos de paz de Centroamérica,
nosotros ahora en el Foro Esquipulas, que celebramos la 12ª edición, inauguramos una muestra que estuvo en Palacio y que va a estar ahora en las universidades también, con hitos de esos 40 años de la democracia. O sea, ¿qué nos ha dado la democracia? Y recuerdo muy bien que en 2015 los medios de comunicación declararon a la ciudadanía personaje del año. Eso no es una cuestión menor en un país que callaba a sus ciudadanos, en el que hablar era hasta hace no mucho tiempo algo de vida o muerte. El discurso del presidente Cerezo inaugurando el Foro Esquipulas hace 2 semanas o hace una semana, realmente empezó con una figura muy gráfica que era una cotidianidad en ese tiempo. Decía, uno de los primeros discursos políticos que yo di, dijo, con las manos atrás de la espalda, porque estaba absolutamente muerto de miedo y las manos las tenía atrás para que la gente no se diera cuenta que estaba temblando. ¿Y qué pasaba? Eso era una realidad, estábamos hablando de una persona. En 2015 la gente salió a las calles sin mayores consecuencias de decir asesinaron a cuántas personas, nadie puede hablar. La libertad, que creo que es algo que damos por sentado. Yo siempre digo que tengo el privilegio de ser de una generación que no vivió el horror de la guerra, por lo menos no en la parte más cruda, de haber sido una niña cuando todavía estábamos en ese proceso. Entonces esa libertad que tenemos, que por haber nacido en paz y en democracia, la damos por sentado. Y pensamos que siempre fue así. Pensamos que tener esta entrevista y hablar de estos temas sin mayor repercusión siempre ha sido normal y ya siempre estuvo ahí, ¿no? Y aquí la verdad verdadera es que miles de personas se murieron porque nosotros podamos tener esta conversación, porque la gente en su carro o en su casa, si está viendo la televisión, pueda decir yo no estoy de acuerdo con eso, o pueda tener el pensamiento que quiera. Aquí muchas generaciones trabajaron y entregaron su vida para esto que estamos construyendo. Entonces no es un regalo, no es algo que estuvo ahí siempre, y es algo que todos y todas tenemos la responsabilidad desde el espacio en el que estemos de proteger. Yo sé que no todos pueden dedicarse a estos temas, porque hay mucha gente que dice, yo a qué hora me vuelvo un ciudadano más responsable si yo lo que pasa es que tengo que ir a trabajar y trabajo todo el día. Pues bueno, siendo ciudadanos que no robamos tiempo en nuestro trabajo, que hacemos las cosas como se deben, que tratamos de tener una mejor actitud, ahí también contribuimos a construir país y región. Así que yo creo que hay que valorar y ser agradecidos. Hay que agradecerle a las generaciones que nos han antecedido su sacrificio, su entrega y su compromiso con el país y con la región. Hacer ciudadanía no es fácil. No. Y nadie nos enseña a ser ciudadanos en realidad. Y es de todos los días. Y es de todos los días. Uno va aprendiendo todos los días a ser ciudadanía, pero para eso necesita uno estar informado, necesita uno estar en el contexto de su realidad, y eso es lo que a veces nos cuesta, por justamente lo que usted decía. Hay preocupaciones más importantes para cada ser humano. Pero cómo estos momentos que hemos vivido desde la perspectiva de la Fundación nos han ayudado a consolidar una democracia, a ir viviendo en una sociedad más colectiva, en donde todos nos apoyamos, en donde somos más, nos hermanamos, como decimos. ¿Ha contribuido a esos momentos o cree que esto nos ha distanciado un poco más? Yo creo que ha contribuido. Lo que pasa es que el mundo está viviendo muchos cambios muy acelerados. Paradójicamente, mientras más estamos desarrollando la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, que ahora está tan en la mesa de discusión, menos humanos somos. Hemos estado perdiendo la esencia de lo que nos hace humanos. Antes creo que éramos más solidarios, éramos más empáticos. Yo creo que en América Latina en general y en países como Guatemala, esa humanidad todavía no se ha perdido del todo, porque la gente, y yo no sé, todos lo hemos vivido, la gente deja de comer por darle a uno. Si puede ayudar, ayuda. Yo creo que la esencia en general, aunque hay mucha gente mala, creo que la esencia de la mayoría de la gente es buena. Y con una disposición a ayudar. Entonces estos marcos más democráticos, más institucionales, nos permiten construir en esa dirección. Pero paradójicamente, mientras más tecnología vamos teniendo, más acceso a medios de comunicación, muchísimas más plataformas, lamentablemente, y yo lo he estado repitiendo, tengo que decir que a nivel global ya somos la segunda generación con un menor coeficiente intelectual. En el pasado, mientras iban existiendo los avances tecnológicos, la gente iba así,
Iba siendo pues cada vez más inteligente, el coeficiente intelectual iba subiendo, pero con la llegada de redes sociales y de todos estos medios que tenemos ahora a disposición, empezó a bajar. Y hoy por hoy ya somos la segunda generación con un menor coeficiente intelectual. Entonces, aquí no es solo el tema de si la democracia o la institucionalidad, es una profunda crisis a nivel de nuestra humanidad, de lo que nos hace humanos, del sentido de nuestras vidas. Y el consumo de esto es una maravilla, pero es un arma de doble filo también, sobre todo para los niños y los adolescentes y los más jóvenes, que en Guatemala y en Centroamérica somos la mayoría de personas tienen menos de 35 años. Y la mayoría tiene un teléfono celular. Hay unas estadísticas ahí sorprendentes en cuanto a la tenencia de un celular en Guatemala. Claro, ¿no? Hay 2 celulares por persona. Exacto. O hasta 3. Sí. ¿Qué evaluación hacen? Porque, repito, la nueva era democrática arranca en el 1986. Luego viene ahí se sientan las bases sí. de un país distinto, pero luego viene el golpe de Jorge Serrano Elías. Su periodo lo termina el expresidente Remedios de León Carpio, porque le dan el Congreso lo nombra presidente, pero igualmente tenemos otro momento en el que el país vuelve a tener diría yo, una forma de despegar diferente desde el punto de vista económico. El gobierno de Álvaro Arzú, donde las cosas empiezan a cambiar, se firman los acuerdos de paz, se venden activos del Estado, que crea otras condiciones económicas para los guatemaltecos. ¿Cómo entonces la Fundación ha ido evaluando cada momento que está viviendo el país? En 40 años seguramente podemos ser conscientes de que han habido momentos más a favor de la gente, otros momentos más a favor de intereses privados y otros momentos quizá que contribuyen más o menos con el desarrollo que necesitamos. Lo que es importante ver, creo yo, es el análisis en el lapso de tiempo. Es decir, hay cosas que obviamente se logra hacer en este o en aquel gobierno, pero que vienen teniendo sustento desde antes. Por ejemplo, esos acuerdos de paz que se firman en el 96 empezaron en los Esquipulas en el 86. El hecho de las políticas ambientales que mencionaba, que para mí son muy importantes, pues se crean algunos instrumentos más institucionales hasta 96, 2000, pero tienen sus orígenes en ese proceso. Por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Maya, que es de las más importantes yo diría la más importante de Guatemala y una de las más importantes en Mesoamérica, se crea en el 87. Entonces, todo esto está vinculado y una de las cosas que hay que señalar es que como este es el periodo más largo que hemos logrado sostener, porque tenemos más de 200 años de vida republicana, pero pocos de democracia. Entonces, la gente ha tenido la libertad de votar por la opción política que le parece. Más de acuerdo a algunos, otros no tanto, pero lo cierto es que, aunque algunas veces ha habido alguna tentación de no respetar la voluntad popular, lo cierto es que se ha respetado la gente la elección que han hecho. Y eso no es una cuestión menor, porque ahora que hablábamos de cómo la gente logra construir una mayor ciudadanía si está todo el tiempo trabajando y sobreviviendo, una de las oportunidades, aunque no la única, es ir a votar cada 4 años. Y entonces ejercer un derecho al voto más informado, más consciente de qué opción política estoy eligiendo es importante. Pero además ahí también está otro espacio que no es de menor relevancia, que es el Congreso de la República. En realidad, una de las instituciones a la que quizá a veces no se le presta la atención que merece por la importancia que tiene es el Congreso de la República. Entonces, analizar quiénes están yendo al Congreso, cuál es el rol que está jugando el organismo legislativo, es fundamental. Pero aún, yo vuelvo a decir, en este periodo democrático hemos tenido la posibilidad de elegir a quien queramos. Ahí están. Y las cosas se van resolviendo de manera institucional. Lo que creo que hace falta es dar un paso más significativo en resolver tareas pendientes, leyes que tenemos pendientes, el modelo de desarrollo que no está alcanzando para todos, para poder tener un desarrollo, pues no que solo la ciudad de Guatemala tenga
mejores indicadores, sino allá a un municipio de Quiché, de Huehuetenango. Ahí es donde tenemos que poner también más énfasis. Cuando hablamos de esos momentos distintos que ha vivido el país, tenemos que hablar de ese momento del inicio de la democracia, de los acuerdos de paz, que también es otro principio. Y que es una agenda vigente todavía. Es una agenda vigente, pero también en materia de desarrollo, cómo esos acuerdos de paz vinieron a contribuir, y usted lo acaba de decir, a ese desarrollo no solamente del área central del país, sino de casi todos los 22 departamentos, ahora 340 municipios, pero esa democracia que todavía la seguimos construyendo y que se ha visto amenazada por momentos, por temas... Porque volvió al tema de las ideologías. En Guatemala hemos tenido gobiernos que se han autodenominado socialistas o de centroizquierda o de izquierda. El gobierno de Alfonso Portillo, por ejemplo, el gobierno de Álvaro Colón y el gobierno que tenemos ahora. Cómo esas ideologías han ido marcando la convivencia de los guatemaltecos. Yo creo que en una época las ideologías tuvieron pues esa incidencia que usted muy bien menciona. Pero hoy por hoy creo que la única ideología vigente es la del poder. En realidad, cuando se analizan las ofertas políticas, salvo algunas diferencias que se pueden encontrar, es bastante similar la oferta. Algunos podrán ser más agresivos en el discurso o tener una personalidad más fuerte y entonces gritan más fuerte, pero al final de cuentas hay que ver que hay un sistema establecido. Entonces, una opción o la otra tendrá más o menos posibilidades de llegar a hacer grandes cambios, sobre todo si no tiene Congreso. Por eso digo que contar con el Congreso es fundamental para impulsar cambios de fondo que el país necesita y requiere, pero en esta pugna, por eso es que todo el mundo dice, bueno, miren El Salvador, ¿verdad? Miramos hacia El Salvador en este momento, claro. Nayib tuvo 2 años en el que no tenía Congreso y nadie se acuerda de los primeros 2 años del presidente Bukele, en el que no pudo impulsar casi nada porque no tenía Congreso. Afortunadamente para él, en El Salvador las elecciones son a diferente momento, las legislativas y las presidenciales, y entonces después de esos 2 años, el Congreso cambió su configuración y tener a un Congreso de su lado le ha permitido a él impulsar muchos de los cambios que desde otros países se están viendo con interés. Eso es bien interesante porque el Congreso en cualquier parte del mundo va a ser siempre el núcleo de la política y el núcleo de las decisiones de cualquier gobierno. Y ahí está representada la gente a nivel nacional. Exactamente. El problema nuestro es que nuestros congresos no han sabido representarnos, porque hay que recordar que de los gobiernos del 85 hasta el 2000 hubo aplanadoras. Los gobiernos, los presidentes tuvieron un Congreso a favor, sin embargo no pudieron hacer mucho, no promovieron el desarrollo que se necesitaba. Ahora, desde el 2000 para acá, los congresos han sido muy diversos, no ha habido aplanadoras, las famosas aplanadoras desaparecieron y eso ha hecho que también el Congreso no avance. Tenemos un Congreso, el actual, que todo el año se ha pasado, yo diría que de vacaciones. No han trabajado, no han hecho nada por el país y entonces crece el rechazo a la clase política y crece la poca credibilidad que un Congreso tiene. ¿Cómo mejorar esas partes? Aquí es como esa pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Porque en realidad yo le pregunto a la gente, a ver, la gente que está en el Congreso, ¿salen de nuestras colonias, de nuestras sociedades, de nuestros municipios o nos los mandan de Marte? ¿De dónde salen? En realidad son nuestros vecinos, son personas con las que estudiamos quizá en el colegio, en la escuela o en la universidad. Entonces va por un lado por la construcción de una mejor ciudadanía. Por eso es que el fortalecimiento democrático tiene que ver con la formación de mejores ciudadanos. Porque toda esa gente que ahora podemos decirles que no están trabajando y demás, yo diría que hay que hacer una lectura más objetiva porque una de las funciones que hace el Congreso es la de fiscalizar. Y me parece que en materia de fiscalización en este Congreso ha habido mucho de esto, de la fiscalización, que es una de las funciones del Congreso. Y muchos diputados que he visto que lo han estado haciendo. Ahora bien, el desprestigio de los espacios políticos no es algo exclusivo de Guatemala, sino que es un fenómeno a nivel global. Los congresos están
Así. Si nos vamos a Noruega ahorita y le preguntamos a la gente, se va a quejar de su Congreso. Si vamos a Alemania, que es otra realidad completamente diferente, se va a quejar de su Congreso. En El Salvador, si vamos, probablemente ahí, como la fuerza y sobre todo de la comunicación también ha sido tan fuerte, habrá menos, pero también va a haber esto. Entonces yo creo que el tema es formar mejores ciudadanos, porque si queremos que, si decimos que la gente que está ahí no es lo suficientemente buena, pues tiene que llegar gente mejor. Ahora, el punto es que la democracia, la paz y el desarrollo tienen que venir de un Congreso que legisla. No solamente que fiscaliza, porque en Guatemala efectivamente... O que deslegisla también, porque hay muchas leyes que quizá no necesitamos. Hay una cantidad de leyes en Guatemala que ya están desactualizadas. Obsoletas. Y hay que deslegislar, claro. hay que anularlas, Sí. pero eso es lo que tampoco el Congreso ha podido hacer. Ha sido muy difícil eso en el Congreso, no se han puesto de acuerdo para deslegislar. Sí. Los consensos están siendo difíciles precisamente porque al mismo tiempo que estamos teniendo un marco institucional más favorable para esto, estamos en una polarización tan extrema que es difícil llegar a acuerdos, llegar a consensos, y es lo que estamos viendo. Decimos, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo en esto que es importante para el país? Sí, lo que pasa, licenciada, yo creo que ahí hay un punto bien importante, y que para el ciudadano común, como yo, las cosas las vemos tan fácil, tan sencillas. Dice, pero si tan sencillo que es hacer esto y esto, pero los consensos en el Congreso no son tan sencillos. El trabajo es complicado. Yo siempre pongo este ejemplo, sobre todo en temas de consensos y en temas de integración, porque en el marco del sistema de integración son 8 países. Y yo le pregunto a la gente, cuando ustedes el domingo o el día que pueden comer en familia, se empiezan a poner de acuerdo, ¿y qué comemos? Y si tienen la posibilidad de salir, ¿y a dónde vamos? ¿Es fácil o no ponerse de acuerdo? Es muy difícil. Es difícil, inclusive entre dos en pareja. A ver, claro. En pareja, ¿y hoy a dónde vamos? ¿Qué comemos? A ver, ¿tú qué crees? Mire, el presidente Cerezo solía decir que el consenso o el acuerdo es el máximo grado posible dentro del desacuerdo. Creo que sí, estoy de acuerdo con eso, de acuerdo totalmente con eso. Vamos a irnos a una pausa, otra pausa. La licenciada Olinda Salguero, presidenta de la Fundación Esquipulas, hoy nos acompaña en los estudios de Nuevo Mundo Televisión. Ya regresamos. Continuamos conversando con la licenciada Olinda Salguero, presidenta de la Fundación Esquipulas para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. Ya hablamos de la paz, del desarrollo, la democracia, que creo que son aspectos que yo creo que siempre van a ir quedando muy pendientes por la propia dinámica social. La dinámica social nos va a ir exigiendo cada día cosas distintas. Es un proceso en constante construcción. Totalmente. Pero hablemos de otro tema, que es el tema de la integración. ¿Cómo lo han estado trabajando, cómo lo han estado evaluando? Igualmente, es integración de la región, es integración social dentro del territorio nacional. ¿Qué tipo de integración? Mire, la integración es un instrumento para la región. Una región como la centroamericana, que si sumamos todos los países, incluido República Dominicana, tenemos pues poco más de 60 millones de habitantes, lo cual nos da cierta fuerza, nos da ciertas características. Para nosotros la integración es poder resolver en conjunto aquellos problemas que no podemos en solitario, y además tener las ventajas que tampoco podemos tener en solitario. Y ese proceso de integración que también hablábamos, se le da ese impulso político reciente con los acuerdos de Esquipulas, porque se crea el SICA en el 91, hoy por hoy ya hace que nuestra región, que es Centroamérica, sea la 4ª economía de América Latina. Eso no es una cuestión menor. Y si lo vemos, cada vez que ha habido una crisis económica como la del 2008 o la pandemia misma, que fue una crisis muy grave para todo el mundo, la integración centroamericana nos permite a nosotros surfear mejor esa ola y aguantar mejor esas crisis. ¿Por qué? Porque el 33% de las exportaciones de la región se quedan en la región. Entonces, siendo Estados Unidos nuestro primer socio comercial, nosotros somos nuestro segundo socio y a veces el primero. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que cuando están estas crisis económicas internacionales, nosotros las aguantamos más porque somos nuestro segundo socio. Eso lo permite la integración.
Yo le digo a la gente, miren, cuando ustedes hoy en la mañana se levantaron, usted también, y usted en casa se levantó y encendió la luz, no sabe si esa luz viene de la que produce Guatemala o de la que produce El Salvador o la que produce Honduras, porque gracias a la integración tenemos una interconexión eléctrica de 1.800 kilómetros que permite compartir energía. Y eso también, ahora que hablábamos de los montículos y demás, yo me acuerdo también que uno tenía una su velita por ahí, o no, tenía una velita ahí en la gaveta porque se iba la luz a cada rato. Ahora de vez en cuando se nos va, pero eso es como una historia del pasado, ¿no? Hay una estabilidad energética gracias también a esa interconexión que tenemos como región. Entonces, la integración es un instrumento estratégico para el desarrollo de Centroamérica. Esa integración del Istmo se crean y se vienen dando también a partir del gobierno del licenciado Cerezo, porque también durante ese gobierno se crea a instancias del vicepresidente Carpio un organismo que para los guatemaltecos y para la mayoría de centroamericanos no ha dado los frutos que esperábamos. Le hablo del Parlacén. Sí. ¿Cómo evalúan ustedes ese trabajo? Mire, el Parlamento Centroamericano fue creado en aquel contexto de guerra como un instrumento de paz. Y en ese momento cumplió su objetivo, porque aquí la gente no hablaba, sino que se disparaba. Aquí la gente no solucionaba sus problemas platicando, sino a balazos. Entonces el Parlamento se estableció como esa instancia en la que las fuerzas políticas iban a solucionar sus problemas. ¿Qué es lo que ocurre realmente con el Parlamento? Que el proceso de integración se pensó un poco a la usanza del proceso de la Unión Europea, con un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Obviamente el Parlamento Centroamericano es el legislativo, pero el proceso ya no siguió profundizando después de ese impulso que tuvo con los presidentes de los esquipulas, ya no siguió profundizando al punto que ahora, que en una región en paz, el Parlamento Centroamericano tiene funciones que ya no son acordes a las necesidades de la región. Entonces es un problema estructural de cómo se diseñó el proceso. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que está pasando a nivel de integración en realidad no ocurre en el Parlamento, ocurre con los gobiernos porque hay una integración o un proceso de cooperación, digo yo incluso, intergubernamental. Es decir, aquí lo que pasa en materia de seguridad, de compartir información, de tener incluso patrullajes compartidos en fronteras y demás, pasa porque los ministerios de gobernación trabajan juntos, no necesariamente porque existe el Parlamento. Entonces, es una institución que nació con un propósito, que tenía que evolucionar a otra realidad, pero que no ha tenido los instrumentos políticos para hacerlo. Y bueno, todos conocemos cuál es la realidad de este órgano legislativo regional. Entonces, yo siempre le digo a la gente, miren, hay que ver la integración de varias maneras, pero no hay que limitar la integración al Parlamento Centroamericano. Bueno, lo que pasa es que el ciudadano, el guatemalteco y el centroamericano, sí, tenemos la idea de que el Parlamento es justamente su fin, su propósito, es integrar a la región, es hacerla más unida en lo político. Pero lamentablemente tampoco se le dieron las suficientes las facultades vinculantes que se dice. No es vinculante lo que ahí se legisla. Por eso le digo que no evolucionó nuestro proceso de integración en el que el Parlamento tenía un rol, la Corte Centroamericana de Justicia tenía otro rol, sino que lo que pasa en Centroamérica a nivel de integración ocurre por el trabajo del sistema de integración centroamericana, que trabaja directamente con los gobiernos de cada uno de los 8 países miembros y en la coordinación de las secretarías sectoriales y en este caso una coordinación más amplia de la Secretaría General, que tiene su sede en El Salvador. Entonces, en esa revisión que tiene que hacer Guatemala de sus instituciones y Centroamérica también, pues está la revisión también de las instituciones regionales. El Parlamento, desde mi punto de vista, cumplió su rol en los 80s en una región en guerra, pero no ha podido evolucionar. No, los países no le han permitido evolucionar. O no les ha interesado porque le tienen otro rol o lo están considerando, porque ahí van los expresidentes automáticamente, llegan al Parlamento. Yo creo que más que eso es porque el proceso nunca ha tenido la supranacionalidad que tiene el europeo. ¿Qué pasa? Que al tener un parlamento que tenga otras facultades, ese parlamento estaría por encima
de los parlamentos nacionales. Habría que hacerlo evolucionar entonces, pero eso depende de las voluntades políticas de todos los gobiernos. Las voluntades políticas, los liderazgos que lamentablemente, pues el proceso de integración tiene todas las virtudes que mencioné al inicio de este bloque, pero ahora mismo políticamente no está un ambiente en el que los presidentes se estén sentando a conversar de cuáles son los problemas de la región y cómo los van a solucionar. Ni siquiera tiene la Secretaría General un secretario o una secretaria. El presidente Cerezo estuvo ahí, yo estuve como segunda de a bordo, y a partir de que entregamos y dijimos aquí está el trabajo que hicimos, lamentablemente los países no han logrado ponerse de acuerdo para ese liderazgo. ¿Cree que la integración puede darse la integración política? Porque ya se ha dado integración comercial, integración aduanera, integración económica de alguna manera, se ha dado, pero ¿cree que esa integración política pudiera darse en algún momento tomando en cuenta la diversidad que tenemos en la región? Porque Nicaragua, El Salvador ahora, Costa Rica, son realidades muy diferentes, muy distintas. Yo creo que depende qué entendamos por esa integración política. Si estamos pensando que Centroamérica va a ser un solo país, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Pero además yo creo que nosotros somos menos diferentes de lo que creemos. En realidad, cuando uno ve la Unión Europea y dice cómo estos cuates se integraron, venían de guerras como nosotros, pero hablan diferentes idiomas, tienen culturas diametralmente diferentes. En cambio aquí estamos peleando si el queso de las pupusas del Salvador, el quesillo de las pupusas es nicaragüense o es salvadoreño, porque somos tan parecidos incluso en eso, que realmente la pregunta es ¿por qué no nos integramos más? Entonces yo creo que la integración hay que verla no como un fin de que vamos a ser un único país, sino de que vamos a tener soluciones estratégicas, porque además los problemas de seguridad no se pueden trabajar en solitario, y esta región, nosotros si vemos Centroamérica, solo somos el 1% del territorio global, o sea, somos un pedacito en ese gran planeta, pero en ese pedacito tenemos el 12% de la biodiversidad. Quiere decir que somos un pequeño pulmón. Y si eso lo ponemos más en conjunto con América Latina, somos una región de soluciones. Y es esa posición geográfica que siempre ha tenido Centroamérica, ese corazón, esa cinturita de la región, pero ese puente entre los dos océanos, entre los dos subcontinentes, la que nos ha pasado factura, y por eso fueron las guerras también. Sí, que hemos sabido aprovechar además. Hemos sido víctimas de nuestra propia ubicación. Por eso las guerras, aquí cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban la hegemonía global, nosotros éramos un área de influencia porque imagínense, unimos el Caribe, unimos los dos subcontinentes, somos súper importantes. Entonces, si nos damos cuenta de eso y actuamos en consecuencia y nos la creemos, esta región tiene un potencial en materia de infraestructura, por ejemplo. Necesitamos un tren que una la región. Necesitamos más carreteras, necesitamos esa infraestructura digital también, que esa es para mí la integración, es un instrumento estratégico de desarrollo que no es que vayamos quizá a tener una moneda común, la tuvimos en algún momento. Yo no creo que vayamos a ser un único país, creo que eso puede verse en sentido figurado, pero lo que sí podemos tener es un desarrollo más estratégico, porque no hay manera de que nuestros países salgan solos, y además estamos absolutamente conectados. Si yo le pregunto a la gente siempre, mire, ¿cuál es el puerto más importante de El Salvador? ¿Cuál es? A ver, diga, le voy a interrogar a usted ahora yo. No, ahí sí me tomó como... Es Puerto Barrios. Estamos tan interconectados que el comercio, por ejemplo, El Salvador utiliza muchísimo el Puerto Barrios. Sin embargo, los puertos guatemaltecos no han sabido... Ahí es donde viene la parte estratégica de la integración. Nosotros dejamos aprobada, porque la trabajamos, una política marco de movilidad y logística que lo que hacía era ver cuál es la infraestructura que se necesita en la región. Entonces, obviamente, una región de ese tamaño tan pequeñito que estoy diciendo, no es que todos los países vayan a tener todos los puertos del mundo, eso no es estratégico, pero en una visión de integración decimos, ok, este puerto hay que reforzarlo porque es importante para toda la región, y vamos a hacer este otro, y vamos a unir las ciudades a través de un tren de cercanías, por ejemplo. Hay muchísimo que se puede hacer aún en materia de integración, que pasa por decisiones pragmáticas, que pasa por inversiones estratégicas. Hay
que recordar nuestra triste historia reciente. Justamente hay que recordar el 2015, Sí. que justamente los problemas y la gran corrupción que se detecta en ese momento era porque se pretendía hacer esos corredores secos y construir esa interconexión vial, pero los resultados fueron esos. 2023 es otra historia, Sí. es otro momento que marca también el desarrollo y la democracia. ¿Cómo evalúan el pasado reciente, ese 2023, la participación ciudadana, el conflicto que se genera entre dos funcionarios de gobierno, el presidente y el Ministerio Público? ¿Cómo eso ha contribuido a polarizar o ha contribuido a que nos demos cuenta que necesitamos evolucionar? Bueno, yo lo mencionaba, en 2015 la ciudadanía fue declarada el personaje del año por las movilizaciones y creo que si habría que volverla a llamar sería el 2023, porque los pueblos originarios, los pueblos indígenas y la gente, los jóvenes, las juventudes, otra vez a las calles en esa participación ciudadana para defender la democracia y creo que se logró. Yo creo que aún con esa polarización y pues obviamente no hay una buena relación entre el Ministerio Público y el gobierno central, pero aún así se sigue funcionando. Es una lástima porque si pudiésemos avanzar más en armonía, diría yo, probablemente sería más estratégico para todos nosotros. Sin embargo, ahí está la institucionalidad. Se mantiene, van a haber elecciones el otro año, es decir, bueno, hay un asunto aquí con el Ministerio Público, pues bueno, no pasa nada, el sistema ya establece que hay un periodo de elecciones, lo mismo para el gobierno central, los que dicen, bueno, pues este gobierno no es lo que yo pensé que iba a ser, no se preocupe, vienen elecciones en 2 años y lo va a poder cambiar. Entonces, eso es un valor que tiene la democracia, que podemos equivocarnos en la dirección que sea y podemos cambiar. Y es muy humano equivocarse, además. Totalmente. Hay dos instituciones que han tenido mucho que ver en la institucionalidad y en el desarrollo democrático del país: Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad. Desde la fundación, ¿cómo evalúan el rol que estas instituciones han jugado? ¿Han hecho lo idealmente correcto o han hecho lo políticamente correcto? Mire, en ambas le voy a responder con un pensamiento de uno de los padres de la Unión Europea, Jean Monnet, que es como parte de mi mantra de trabajo. Él solía decir que nada ocurre sin las personas y nada perdura sin las instituciones. Entonces, tan importante es tener instituciones sólidas y fuertes, con presupuestos, con marcos normativos y regulatorios, como personas capaces y con ganas de hacer cosas. La mayoría de nuestras instituciones en América Latina aún son muy débiles, y eso no es una excepción para Guatemala. Pero si hay gente que tiene ganas de hacer cosas, seguramente van a pasar cosas. Podemos tener instituciones que tienen presupuestos, que ya están más consolidadas y demás, pero con gente que no tiene ganas de hacer nada y que a lo mejor no se han enterado que se durmieron, que están ahí y ya están tan acomodados que no quieren hacer nada, que nada va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos muchísimo con el Tribunal Supremo Electoral precisamente porque la formación ciudadana, tenemos incluso un programa que se llama Ciudadanía Más Allá del Voto. ¿Por qué? Porque la ciudadanía va más allá del voto. Entonces trabajamos con los partidos, con los secretarios de juventudes, con los jóvenes de organizaciones o de sociedad civil en general, con esa visión de ciudadanía más allá del voto. Yo recuerdo una imagen que creo que me la recordaba la presidenta Laura Chinchilla, que estuvo en el Foro Esquipulas hace poco. Y me dice porque tuvimos una actividad con jóvenes líderes y llegó la presidenta del tribunal. Y me dice, ella es la que se agarraba a las cajas en el suelo cuando se querían llevar los votos, custodiando los votos. Pues sí, es ella. Entonces, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral es una de las instituciones más importantes que ha tenido estas 4 décadas de democracia. La Corte también, ahí hay algunas veces pues discrepancias en fallos o en posturas que toman, pero yo vuelvo al hecho de que todo se va resolviendo en el marco institucional que establecimos. Si nos parece que ese marco está siendo deficiente o puede ser mejor, pues hay que revisarlo. ¿Qué hace uno cuando tiene una dieta? Empieza a hacerla y todo, cuando va viendo que no le da resultados, dice, no, pues tengo que cambiarla. En Guatemala todos hacemos dieta. Todos hacemos dieta. Todos lo empezamos el lunes.
Licenciada, hay mucho que seguramente vamos a invitarla para seguir profundizando en estas charlas, pero 40 años de democracia, en resumen, ¿cómo la evalúan? Yo creo que Guatemala es un país de oportunidades y creo que Centroamérica es una región de oportunidades. Así que para mí estas 4 décadas de democracia permiten condiciones para trabajar en esa dirección. Creo que somos y nos merecemos más. Creo que este país es maravilloso en muchos aspectos, en muchas cosas no nos gusta, pero creo que somos y nos merecemos más. Por eso me parece que lo que no podemos perder es la esperanza y la disposición de siempre ir hacia adelante y de hacer lo que esté en nuestro espacio, así sea pequeñito, y la gente que esté allá dice, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer si yo no tengo tiempo para esto? Siempre podemos hacer algo, así que yo creo que este es un país y es una región de oportunidades y nos necesita a todos. No es una cuestión solo de los políticos o solo del sector privado o de los medios de comunicación. Todos estamos en este barco. Así que o nos ponemos a pensar en cómo podemos salir adelante de mejor manera o nos hundimos todos, porque esa es la cuestión. No es que se va a hundir un pedacito del barco y solo se hunde uno, nos hundimos todos. Así que yo creo que somos y merecemos más y por eso hay que trabajar por un país y una región de oportunidades. Licenciada Olinda Salguero, le agradezco el tiempo que se tomó para venir a conversar con nosotros sobre un tema que a mí me parece muy importante, sobre todo el trabajo que realiza la Fundación en materia de construir paz, de construir democracia y de contribuir al desarrollo y a la integración de la región. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes siempre por abrirnos las puertas y además por ser tribuna también para oxigenar el debate político, para democratizar el acceso a las ideas también, porque yo creo que más de algo le dejamos pensando a la gente que todavía va en su carro a algún lugar o que está en su casa y ojalá se queden pensando en algo porque esto es una responsabilidad de todos. Creo que sí, comparto esa parte final. A usted, gracias por su sintonía a través de la radio, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales y gracias por estar aquí en Canal Nuevo Mundo, Canal 29. Soy Marvin Roblero, hasta la próxima.